Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Ingrid González y hoy va a ser algo distinto porque vamos a hacer un vlog con Mateo. Por aquí está. Ali, saluda. Hola. Decidí mostrarles el Parque de Luxemburgo aquí en París porque es un lugar en donde vengo mucho, nos queda muy cerquita y es muy lindo y se los quiero compartir. ¿Cómo se llega? La verdad es muy fácil. Está la RER-B, que está la estación de Luxemburgo y está Port Royal. También están las líneas de metro, la 4 y la 10 y buses, hay muchísimos, los que se quieran. Está el jardín y luego están dos parquecitos más abajo. Uno es el jardín de grandes exploradores y el otro ya se los mostraré. Y aquí en la parte dice el horario. Es muy importante ver esos horarios porque en verano y en invierno cambian y de pronto se quedan sin visitarlo. Aquí ya vamos entrando y nos encontramos con esta fuente. Se llama la fuente del observatorio y las cuatro chicas que sostienen el mundo representan los cuatro continentes. También tiene unas representaciones del zodiaco como de astrología en la parte de arriba, si lo alcanzas a ver, hazle zoom. Y bueno, y en la parte de abajo simboliza pues como el mar y los océanos. La verdad que es un jardín muy bonito donde la gente siempre viene a pasar su tiempo, a leer, a venir con la familia, a caminar, como a desconectarse mucho de la ciudad. Este ya es el segundo parquecito y por aquí entramos. Hacia mano derecha está el parque de los niños. Por aquí siempre uno viene y hay gente haciendo deporte. Al fondo están las barras, a mano derecha hay mesitas para jugar ping pong. Mateo siempre viene a jugar, pero nunca encuentra mesa. A petición de Mateo para allá, dijo que les grabara el detalle de las lamparitas, que porque son muy lindas. Es que mira los detalles de la fuente, a mí me parece fascinante. Mira la cara como de, no sé qué es eso, un felino, pero como con cuerpo de, sí, no, es como un felino. Y luego hay como unas vasijas arriba, ¿cierto? Como griegas, no sé, y luego subes y bueno, tienes ya como todos esos, dice, bueno, sí, también esas columnas como griegas, esa columna central también, pues, le da un toque chévere. Ojalá podamos tener una finca, una casa con un jardín así. Tengo que decir antes de salir de estas dos partes que hay al lado del gran parque, que la gente muchas veces no viene, pero aquí es donde verdaderamente siento que viene la gente que vive acá, porque son dos parques muy alejados de pronto de la zona turística y siempre hay encuentros, la gente hace picnics, reuniones, los colegios de aquí cerca sacan aquí a los niños a hacer educación física. Es como un oasis del caos de la ciudad. En general es muy calmado, entonces sí es muy chévere para venir a leer, a tomar el sol, a simplemente ver la naturaleza y además es muy lindo. Ayer estábamos consultando y es considerado el parque más lindo de Europa, el tercero más lindo del mundo. Esta es la entrada principal, se puede decir. Sigamos, pasemos la calle. Tin, tin, aquí toca tener cuidado. Miren, está en el arrondissement 6. Y vean los horarios que les digo. Está en este tiempo está abierto de 8 a 5 de la tarde. Aquí están las previsiones. No se puede jugar fútbol, no se puede caminar en el césped, no se puede montar bici, no se puede andar en trotinete, no se puede con el perrito suelto. Y no se puede hacer bulla. Alguna vez estaba haciendo picnic con unos amigos, sí, y teníamos un speaker, un parlante, un altavoz, bueno, no sé cómo le digan en donde sea. Y llegaron los de seguridad y nos dijeron que estábamos haciendo mucha bulla, pero súper suave. Acá, bueno, la gente viene a correr muchísimo. Entre esos yo esta mañana. Los colegios que les contaba. Y esta es una de las partes que más me gusta por los jardines, por los árboles, como los cortan simétrico. Ahí se puede ver como la línea perfecta. Estas son las únicas partes en donde se puede venir a hacer picnic, a sentar, a pasar el rato. El resto del parque está prohibido sentarse en el césped. Aquí lo más lindo del parque. Aquí es uno de los baños y todos los tours que vienen siempre veo que los entran ahí porque no es sucio. Voilà. Ay, vean,
Llegamos justo cuando están cambiando las flores del parque, porque eso tiene este jardín que siempre hay florecitas, las cambian en todas las temporadas. Les quiero mostrar, vean este leoncito, pero lo que quería mostrarles en sí vean esta belleza de flores. Están recién puestecitas. Y así decoran todo el jardín. Como estamos en otoño, entonces pues obviamente amarillitas, naranjitas, para que combinen con el paisaje. Ya se pueden comenzar a ver las sillas verdes que tanto caracterizan este jardín. Este y el de las tullerías. Saludos, también están haciendo un blog. Ah, sí. Y entonces estas sillas son típicas de estos dos parques que tienden a confundirse porque son muy parecidos. De hecho, alguna vez le regalé una carta a mi novia justamente que tenía esas sillas y sigo contando esta. Y pensé que era el Luxemburgo porque es muy muy parecido a las tullerías. Tienen también allá un estanque donde ponen los botecitos los niños, que ya pasaremos por allí. Allí alcanzas a ver, ponlo. No, ahorita. Ok. Para que quede mejor. Y eso, es muy parecido en algunas partes, muy idéntico. Ven, la pregunta que ahorita te hice, imagínate que estás aquí o sea, que esta es tu primera vez estando en este parque, porque en realidad nuestra primera vez estando en este parque fue como en el 2018. 2018. Entonces le dije, imagínate que estás acá por primera vez y ¿cuál es tu primera impresión? No, que es una belleza de parque, es divino. O sea, yo trato de perder de retomar esa capacidad de asombro y de verlo como si fuera la primera vez, y es que es hermoso. O sea, es divino, te transmite mucha paz porque es un jardín muy ordenado, es como muy hecho a la medida. Siento que es muy familiar, ¿no? Muy familiar también el ambiente, lo cuidan mucho, entonces está muy, digamos que regulado, intervenido. Acá siempre hay gente mirando que la gente no use bicicletas, que no entren perros, aunque de hecho ahorita vi un perro. Pero tiene que estar amarrado. Exacto. Que no se trepen en las esculturas los niños. Ah, una vez también vimos eso con Matt. Estábamos y habían unos niños jugando y un niño se trepó a una escultura y llegaron los guardas de seguridad del jardín y regañaron a los papás como, oigan, sus niños están haciendo maldades. Miren, la verdad nunca había visto cuando cambiaban las matitas y hoy tengo la fortuna de ver esto. ¿Por qué la fortuna? Porque o sea, no es de todos los días. Las matitas que colocan en serio le decoran muy bien y para mí es un trabajo bonito. Aquí está el resultado. Este es el bonito lago, está en todo el frente del palacio que hoy en día Mateo les va a contar. No, es el Senado, además no es un lago, es un estanque, yo creo que se llamará así, porque es muy pequeñito. Bueno, ahí ven, y hay patos, y en las tardes, o no sé si solo los fines de semana, vienen los niños a jugar con sus botes, que es una actividad desde hace mucho tiempo de los parisinos. Y el edificio, sí, que decía Ingrid Andrea, que está jugando con los patos ahora. Hoy es el edificio del Senado. Y lo que me parece muy curioso y es como el Senado está casi que colindando con la parte pública y más abierta. Entonces yo creo que es algo ahí interesante. Justo a la mano derecha del Senado llegamos a una de las partes más famosas del jardín. Esta es la fuente de Medici y fue mandada a hacer por la princesa que luego fue reina de Francia. Ella era italiana, de la familia de los Medici, entonces para recordarle su tierra natal. En esta parte muchos artistas se vienen a inspirar por los arbolitos, por el agua, el sonido. No sé si alcanzan a escuchar algunos pajaritos. No logré colarme por aquí en toda la mitad donde la gente se toma fotos, solo para ustedes. Pero están muy de buenas porque se los juro que nunca había visto el jardín tan lindo. Eso estaba hablando con Mateo. Miren aquí lo que les digo. La chica de allá al fondo está tomándose fotos porque es un lugar muy instagramable. Al lado de la fuentecita ya está la fuente, venimos por acá y está el Panteón, se ve todo el Panteón.
Esto está un poco alejado de toda la parte turística, es muy cerca al Panteón, queda cerca de un barrio muy, muy bonito que se llama Saint-Germain-des-Prés, que está muy, muy, muy bonito. Y ya no hay mucho más por ver, bueno, pues hay mucho, pero en lo que llaman la Rive Gauche, es decir, la orilla izquierda del Sena, es el que menos atracciones turísticas tiene. Entonces están los Jardines de Luxemburgo, que es este parque aislado un poco, el Panteón. ¿Y qué otra cosa hay? Bueno, están las catacumbas, que es súper recomendado de París. Y la Torre Montparnasse, que a mí no me gusta mucho. Este es un kiosquito donde en verano más que todo siempre hacen conciertos y es donde se reúnen a hacer eventos culturales. Entonces, pues uno va pasando y dice, oh, hoy hay un concierto. Y aquí al fondo pueden ver la Torre de Montparnasse, que si vienen también les recomiendo subir. Una vista muy linda, se ve toda la ciudad, se ve la torre magníficamente. Dicen que es la mejor vista de París por una cosa. ¿Por qué? Porque no se ve la Torre de Montparnasse, porque es horrible en comparación con el resto. Ay. Entonces por eso sería la Bueno, mejor eso vista. Es que interrumpe un poco como toda la arquitectura de la ciudad, pero tiene una vista súper linda. Siento que esta parte es la parte donde más vienen los turistas, porque las dos puertas que están cerca de este lado es donde la gente viene caminando de Notre Dame, y aquí también hay una paradita del turibús. No, y que queda la estación de Luxemburgo. La estación Luxemburgo, el RER, queda aquí nomás. Entonces todo el mundo llega por también. acá. Pero, Vamos a ir a la parte que no todo el mundo va. bueno, esperen, perdón si les doy la espalda un poco, pero ven, Matt, acércate, que yo no muerdo. Aquí yo les quiero hablar de las sillas verdes porque es una de las cosas más famosas que tiene este jardín. Antes, la gente tenía que pagar por sentarse en esta silla. Ahorita no, obviamente son gratuitas, se pueden sentar. Y hay 3 tipos de sillas. Esta, que es la que todo el mundo quiere, la que uno llega y se recuesta y descansa, es la que siempre cogemos con Mateo. Y esta otra. Y hay otra que es la de reposabrazos. Entonces son esas 3 sillas. La segunda preferida de Mateo. Y este es el mapa. Por aquí nosotros llegamos. Allá hacia allá, que no aparecen en el parque, son los 2 jardines chiquitos. Esta es la entrada. Por aquí una caminatín. Aquí está el estanque con los barquitos. Este es el Senado. Por aquí está la fuente, aquí están las canchas de tenis para jugar la petanque. Entonces la gente viene más que toda esta parte y se le olvida mucho esa parte de allá. Aquí hacia mano derecha tenemos las canchas de tenis, donde la gente viene a practicar. He querido venir a hacerlo, pero soy muy mala, no mentiras, porque no hemos averiguado. Hacia el lado de allá está un pequeño café para que la gente venga. Hacia el lado izquierdo hay juegos de niños. Y hacia allá está el tan famoso Teatro de Luxemburgo, que es el de las marionetas. Quiero ver las funciones porque me interesa. Esos son los horarios de apertura. Luego de haberles contado lo de las marionetas, porque me gustan mucho las marionetas y quiero venir con Mateo. Ahora sí, vamos a la Estatua de la Libertad. Nos vamos a entrar en sí al parque porque para mí esto es lo más bonito que hay acá. Ver qué es lo que hacen, qué es lo que hace la gente que vive acá. La gente se mete así por todos estos caminitos, busca una silla, se queda tranquilo, se pone a leer, hace sus cositas. Mira por favor esto, Mato. Muéstrales el piso. Mira todo esto tan lindo. Oh, no puedo pisar. Pero ¿qué tal? Vamos al lado de allá. No se puede pisar, pero el señor al fondo está pisando. De pronto no sabe que no se puede pisar. Pero me provoca hacer lo mismo. Vamos aquí a este lado. O sea, mira esto para unas fotos. ¡Hala! Puse la cámara aquí porque quiero que Mateo ven. Quiero que se vea así, bonito. ¿No se ve lindo? Sí, no, está muy lindo. Es una belleza. Yo vivo enamorado de este parque. O sea, espérenme, corro un poquito, aunque la cámara me va a perseguir, pero me voy a alejar un poquito para seguir creando recuerdos para eso. Está muy lindo. Posa.
y vayamos caminando hacia allá. ¡Hola! Imagínate en pantalla. ¡Voilà! Por aquí llegamos a nada más y nada menos que el famoso juego francés, la pétanque. Si usted se arriesga a venir acá a jugar es porque usted es verdaderamente profesional. Porque aquí solo vienen veteranos, pensionados, los que ya son muy pro. Y bueno, ya casi se nos está acabando nuestro paseo por el Jardín de Luxemburgo, sin antes mostrarles una parte favorita de Mateo. Sí, no, es una parte como muy tranquila, muy tranquila, muy linda. Y tiene pues algunos animalitos, un león, unos ciervos y bueno, la vegetación también es súper linda, tiene unos árboles muy bonitos. Llegamos donde Mateo viene cada vez que viene al parque, porque viene a admirar a su animal favorito, que descubrimos que podría llegar a ser su animal favorito, Stantier, que tuvimos una conversación profunda acerca del león y que no se puede ir de acá sin mostrarles esto. Es decir, ya le dimos la vuelta casi que a todo el parque, una vuelta muy rápida, tardamos que 1 hora, entonces si pueden venir, tampoco tarda mucho darle la vuelta completa. Yo recomendaría comprarse algo de comer rápido, un sándwich, un kebab, algún wok para caminar y sentarse en perderse en los jardines, muy lindo. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado mucho. Si quieren ver algo más de París, no duden en escribirnos, que nosotros estaremos muy felices de hacerlo porque somos muy ermitaños y siento que esto nos obliga mucho a salir de nuestra zona de confort. Y esperen que va pasando gente y todavía no está acostumbrada a hablar en público. Hasta la próxima. Bye.